¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Pineda Orozco, soy del grupo Y. Estoy tomando la clase de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales y estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a comenzar con el tema 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza en la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Aquí tenemos una definición. La inferencia sobre una proporción al problema se concreta en estimar y contrastar la proporción P de individuos de una población que presentan una determinada característica. En el caso de dos poblaciones, se trata de comparar la proporción a la que se presenta una cierta característica A. En las mismas, comparar la proporción de voto a un partido en dos regiones, comparar la proporción de parados entre hombres y mujeres. Un ejemplo que tenemos, que el cual se va a resolver. Dice, las bolsas de aire salvan vidas. Y aquí tenemos una tabla y dices, la siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero e involucrados en choques de automóviles, según datos del Go Once Airbags de Meyer Finney en Chance, volumen 18, número 2. Utiliza un nivel de significancia del 5% para someter la prueba de afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces aquí tenemos los muertes con ocupantes con bolsas de aire, hubo 41 y el número total de ocupantes fue de 11.541. Y sin bolsa de aire hubieron 52 muertes en tan solo 9.853. Entonces la tasa de muerte de una persona cuando va en un carro y sufre un choque pues va a ser menor cuando tiene bolsa de aire, según las estadísticas que muestra el Google Airbags. Entonces aquí tenemos unos datos en Minitab. Son los mismos datos que tenemos aquí en esta tabla, nomás que ya están aquí en Minitab. Entonces lo que vamos a hacer una prueba a ver si los datos corresponden o coinciden a lo que solicita el problema. Entonces nos vamos a estadísticas, le damos estadísticas básicas, le damos a dos proporciones y aquí tenemos tres columnas. La primera dice ambas muestras están en una columna. La número dice cada muestra está en su columna y los datos resumidos. Entonces nosotros nos vamos a ir a los datos sumarizados o datos resumidos. Aquí tenemos los números de eventos y los números de ensayos. Entonces en este caso, en la muestra 1 que viene siendo con bolsas de aire, las muertes de ocupantes con bolsas de aire en el número 1, el número de eventos o en el número de muertes en esta ocasión serían 41 y número de ensayos serían 11.541. Entonces de 11.541 choques, 41 personas murieron con bolsa de aire y sin bolsa de aire murieron 52 cuando hubo nada más 9.853 choques. Entonces estos serían los datos agregándolos aquí a la proporción de dos muestras de Minitab. Nos vamos a opciones. Aquí por default el nivel de confianza nos arroja 95%. En el problema dice que usemos un nivel de significancia del 0.05. Entonces pues vamos a dejarlo con ese dato ya que es el correcto. Aquí lo dejamos así en 0. Hipótesis alterna. Aquí lo que vamos a ver es de que supuestamente son menor cantidad de muertes de ocupantes de personas en un choque cuando traen bolsa de aire. Entonces vamos a poner una diferencia hipotética menor. Están otras opciones, una diferencia hipotética y una diferencia hipotética mayor. Entonces vamos a elegir la menor y
Aquí vamos a poner la de utilizar un cálculo agrupado de la proporción. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos arroja los datos. En la estadística selectiva la muestra un número de eventos, la muestra P. Entonces aquí dice que los 41 eventos da el 0.003553. Si lo multiplicamos por 100, porque lo que viene siendo el porcentaje, viene siendo el 35%. Y en la muestra 2, que son sin bolsas de aire, son 52, que viene siendo el 0.005278, que si lo multiplicamos por 100 es el 52%. Entonces, si tenemos ahí una variación en los datos. Una estimación de la diferencia dice que el límite superior del 95% tiene una diferencia de menor, que es el 0.0017250, y el límite superior de diferencia es el menos 0.00218. Aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. El método de aproximación normal, el valor Z es 1.91, exacta de Fisher es de 0.36 en el valor de P y 0.028 en la aproximación normal. Entonces, estos datos nos dicen que no se tiene evidencia suficiente para rechazar que los cálculos no se usan porque ya que el valor de P es menor que lo que tenemos aquí en el problema, que es el 0.05 del nivel de significancia. Entonces el valor de P dice que es 0.028, entonces es menor. Es lo que estábamos buscando aquí en Minitab. Entonces agarramos estos datos y los vamos a agregar a la presentación. Aquí tenemos los datos que nos arrojó Minitab. Y esa sería la respuesta del valor de P, 0.028. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis. Bueno, continuando con el tema 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. Vamos a ir al siguiente ejemplo, que dice: moralidad de matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de confianza de significancia del 5% para someter la prueba de afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces vamos a agregar estos datos a Minitab. Se hizo previamente, entonces los hombres que están de acuerdo son 305 y mujeres 347. El total de encuestados fueron 359
hombres y 386 mujeres. Entonces aquí lo que vamos a ver es que, pues vamos a ver la diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces, repetimos la dinámica, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a dos proporciones, vamos a ir a datos resumidos, muestra 1, que son los hombres, son 305 y 347. El total de ensayos o de personas encuestadas fueron 359 hombres y 386 mujeres. Nos vamos a opciones. El nivel de significancia que nos pide es del 0.05%. Entonces el nivel de confianza que tenemos es del 95%. Entonces aquí tenemos cuál es la diferencia hipotética. Vamos a calar con esa, ¿no? Porque es lo que nos pide el problema, cómo difieren, la diferencia en los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces por eso seleccionó eso. Entonces en la muestra número 1, que son los hombres, la muestra P es de 0.8495, que viene siendo el 84% de los hombres están de acuerdo con que es con la afirmación del problema. Y el 0.898964% de las mujeres es el porcentaje, que viene siendo el 89%. Entonces aquí vemos la diferencia en este valor de que las mujeres están más de acuerdo en este tema que los hombres en el total de encuestados, ya que aquí nos está arrojando un porcentaje. Y una hipótesis del método de aproximación, que tenemos el valor P, que es de 0.42 y 0.46. Entonces aquí también no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es el nivel de significancia en el que están los hombres y las mujeres en el acuerdo con la encuesta que les hicieron. Entonces estos serían los datos que nos arroja Minitab, las estadísticas descriptivas y la estimación de la diferencia. Entonces tomamos este dato y lo colocamos en la presentación. Y también lo que es la prueba o el valor P. Con esto concluimos lo que es el tema 9.2, que está inferencias acerca de dos proporciones. Entonces con esto terminamos de resolver los dos ejercicios y pasamos al siguiente tema. Bueno, continuando con la presentación, vamos a lo que es el tema 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Aquí tenemos unas definiciones que dicen lo siguiente. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de otra población. El de dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valor muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes o después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo
dice, los hombres hablan tanto como las mujeres. Aquí tenemos el problema que dice, un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan resultados de estudios según datos del Are Women Really More Talkative Than Men de Mel et al. Science, volumen 317, número 5834. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba de la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Bueno, entonces vamos a agarrar los datos que están aquí en esta tabla. Dice el número de palabras pronunciadas en un día. El número de palabras pronunciadas por los hombres es 186 con una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. En tanto a las mujeres, tenemos una muestra de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Entonces, si nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística. Bueno, vamos a cerrar que es un ejercicio anterior para tener los datos correctos. Ok, y abrió Minitab. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a dos muestras de T. Aquí le vamos a dar, tenemos tres opciones, ambas muestras están en una columna, cada muestra está en su columna y datos resumidos. Entonces, como nosotros ya tenemos los datos pues resumidos o en la tabla, entonces le damos en datos resumidos para agregar los datos y dice que el tamaño de muestra en lo que es entre hombres y mujeres. Entonces aquí vamos a poner lo que son hombres y lo que son mujeres en el número 1 hombres y número 2 mujeres. Entonces aquí son 186 la muestra, la media de la muestra es de 15.668.5 y la desviación estándar es de 8.632.5. 8.632.5 en caso de los hombres. En caso de las mujeres tenemos una muestra de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Si nos vamos a las opciones, el nivel de confianza es del 95. En el ejercicio dice que tenemos un nivel de significancia del 0.5, así que pues lo dejamos con el de default. Diferencia hipotetizada la dejamos en 0. Hipótesis alterna la vamos a dejar en una diferencia hipotética que sea pues diferente. Asumir varianzas iguales lo dejamos así. Damos a aceptar y damos a aceptar. Entonces aquí tenemos los datos que nos arroja el programa Minitab. En la muestra 1 tenemos un error estándar de la media de 133 en los hombres y en las mujeres de 504. En una estimación de diferencia, la diferencia de menos 537 a la diferencia de menos 2137 a 10.044. Aquí tenemos una hipótesis nula del valor T de menos 0.68
y el valor de P de 0.5. Entonces, al ser mayor el valor de P que el nivel de significancia, entonces damos por concluido que que no se tiene la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis que los hombres y las mujeres no pronuncian la misma cantidad de palabras. Entonces, los hombres y las mujeres no pronuncian la misma cantidad de palabras, o al menos no tenemos la evidencia suficiente para comprobar esto. Entonces, estos datos, como se viene haciendo, los vamos a agregar a nuestra presentación como evidencia de que se realizó este ejercicio. Y el valor de P, donde concluimos que no teníamos la evidencia suficiente para comprobar que los hombres y las mujeres pronuncian la misma cantidad de palabras en una conversación. Bueno, continuando con el tema 9.3, inferir acerca de dos medias muestras independientes, nos vamos al segundo ejemplo. Dice ejercicio de distancia de frenado de autos. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenados es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de dos automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter la prueba de afirmación que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia de media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces, pues vamos a irnos también a Minitab para agregar los datos y poder ver que, pues que a ver qué datos nos arroja el programa. Entonces, nos vamos a estadísticas, estadística básica, T de dos muestras. Aquí ya está los del ejercicio anterior, pero estos datos pues obviamente van a cambiar porque son datos diferentes a los que nos está arrojando el problema. Bien, entonces en el tamaño de muestra de los carros que son de 4 cilindros y de 6 cilindros. Entonces, el de 6 cilindros son 13 autos. Tienen una media de la muestra de 137.5 pies y una desviación estándar de 5.8 pies. En los autos de 6 cilindros tenemos una muestra aleatoria de 12 autos, una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. Si nos vamos a las opciones, dejamos aquí a ver cuál es la diferencia y el nivel de confianza pues viene siendo el mismo porque pues tenemos un nivel de significancia que nos pide el problema que es del 0.05. Entonces vamos a aceptar, nos arroja aquí en la muestra 1, dice que en los carros de 6 cilindros tienen un error en la desviación estándar de la media de 1.6 y en la muestra 2, que son los carros de 2 cilindros, tienen una desviación estándar de 3.8.
una estimación de referencia es de 1.20 al menos 5.61 y 8.01. En la hipótesis nula, hipótesis alterna, tenemos el valor de t del 0.37 y el valor de p de 0.715. Entonces, el valor de p es mayor a nuestro nivel de significancia del 0.05. Entonces, con esto concluimos que no se tiene la evidencia suficiente para decir, para afirmar que la distancia de media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces, con los datos que nos arroja Minitab, llegamos a esa conclusión que no se tiene la evidencia suficiente para afirmar esta teoría. Entonces, como lo hemos estado haciendo, agregamos los datos y bueno, aquí tenemos ya la evidencia y sería con lo que concluimos en el tema 9.3. Entonces aquí tenemos ya los datos y la respuesta de cada ejercicio. Bueno, continuamos con el tema 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes. Aquí tenemos unas definiciones, dice, dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados en otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas en el mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o por si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la relación se basa en alguna relación inherente. Ejemplo de calificación con base al consumo de combustible de automóviles. Aquí en el ejemplo dice, a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas sobre galón, combinadas para la ciudad y para carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema de nuevo de calificación. Entonces aquí pues pide la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que del nuevo. Entonces vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos los datos. Son 20 datos del sistema antiguo, la calificación del sistema antiguo y calificación del sistema nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí está el del 27, en el antiguo la calificación era 27 y ahorita es de 24. Estos son calificación de la unidad de medida que tenemos, que es millas sobre galón. Entonces, esos son los datos. Entonces, vamos a calcular aquí la media del sistema y vamos a estadística básica. Nos vamos a datos pareados. Datos pareados de pareada.
Ok. Nos sale. Nos salen los. Ok, aquí está. Ok, aquí tenemos el antiguo sistema en muestra 1 y en muestra 2. Eh, aquí tenemos el sistema nuevo y el sistema antiguo. Entonces nos vamos a opciones. El de nivel de significancia por default lo arroja en el 95.0, pero en el problema dice que el nivel de significancia es del 0.01, así que entonces el nivel de confianza que vamos a tener aquí es del 99%. En la diferencia hipotetizada es 0 y hipótesis alterna vamos a ponerle que es mayor la calificación del antiguo sistema con el nuevo. Entonces nos vamos ahí, le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos los datos. El error estándar de la media en el sistema antiguo del sistema de calificación es de 1.20 y el sistema nuevo es de 1.05. Aquí tenemos los datos. La media que es 22.70 y 22.35 del nuevo sistema y la desviación estándar 5.37 y 4.72. Aquí tenemos la media y la desviación estándar, el límite inferior del 99% del nivel de confianza y es de 1.927. Entonces aquí tenemos que el valor de T es de 14.10 y el valor de P es de 0.0. Entonces en conclusión el valor P es menor al 0.01, entonces rechazamos que la hipótesis nula y se tiene la evidencia suficiente que la diferencia es igual a 0. Entonces la media del antiguo sistema es mayor que la nula. Entonces vamos a agarrar estos datos y los vamos a poner de evidencia en nuestra presentación en el PowerPoint con los resultados que nos arrojó Minitab. Pues estos serían los resultados del ejercicio número 1. Bueno, continuando con el tema 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes. Continuamos con el ejercicio número 2, dice ejercicio costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen, Nissan y construye un intervalo de confianza del 95% para que la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de la reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia?
es lo que nos pregunta el problema. Y se determine el intervalo de confianza por la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Entonces aquí quieren ver pues ah, alguna diferencia entre los costos de las reparaciones de la parte frontal y la parte trasera de todos los automóviles o marcas que nos muestra aquí el ejercicio, como Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Entonces, aquí nos muestra una tabla donde dice que los costos de reparación de la parte frontal es el costo en dólares. Entonces, aquí tenemos algunos 936, 978, en 978 dólares, $2,252. Eso en la parte frontal. Igual forma, estos datos ya los pasamos a lo que es Minitab para poder poder obtener los datos ya con los que nos arroje el programa. Entonces aquí vemos que ya pasamos los datos. Son 9 datos en total los que tenemos, o 9 costos de la parte frontal y la parte trasera. Entonces aquí ya los tenemos. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a T pareada y seleccionamos la costo de reparación frontal y costo de reparación trasera. Nos vamos a las opciones y el ejemplo anterior nos indicaba que era el 0.01 nivel de significancia, lo que era el 99% de nivel de confianza. En esta ocasión el problema nos arroja el 95% en el nivel de confianza. Entonces, queda así, diferencia hipotetizada, queda así. Entonces aquí queremos ver la diferencia que hay entre el costo del valor de la reparación del carro en la parte trasera y la parte frontal. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos estadísticas descriptivas, la media. Son nueve muestras de cada uno. En la media de la base, la parte frontal es de $2,669, es la media. Y tenemos una desviación estándar del 1,461. El error estándar de la media es 487. Y el costo de reparación de la parte trasera son igual 9 muestras, $1,830 de la media, y desviación estándar $1,024. En la estimación pareada tenemos la media, la desviación estándar, todos los datos que tenemos de este lado, y que pasa por una diferencia del menos $648 a $2,327. Entonces aquí tenemos el valor de T de 1.30 y el valor de P de 0.029. Entonces concluimos que hay una diferencia en el costo de reparación en la parte frontal. El costo sería 487 y la parte trasera 341. Entonces aquí tenemos los datos de todo lo que indica el ejercicio número 2 del tema 9.4. Entonces pasamos la evidencia de que se realizó este ejercicio. Entonces, eso sería todo en este tema. Bueno, continuando con la presentación, en el tema 9.5, comparación de variación de dos muestras, tenemos el objetivo que es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F o Fisher sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviación estándar. La prueba Fisher requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y que esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Mientras voy a ir abriendo el archivo en Minitab.
Entonces, dice el problema, ejemplo de conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas número por milímetros de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos de National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Bien, entonces aquí nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los datos, tanto de mujeres tenemos 27 datos y de hombres tenemos 23. Entonces, como lo pide el ejercicio, vamos a utilizar el nivel de confianza del 0.5 para afirmar que los hombres y mujeres tienen el mismo conteo de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a dos varianzas. Ok, aquí tenemos estas opciones, ambas muestras en cada muestra en su columna, desviación estándar de la muestra, desviación de varianzas de la muestra. Entonces vamos a poner cada muestra en su propia columna. Esta opción, mujeres y hombres. Nos vamos a opciones. El 95% de nivel de confianza está bien. Aquí vamos a poner la desviación estándar, porque lo que estamos viendo, lo que nos pide el problema, que la afirmación que los hombres tienen el conteo de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces, la vamos a poner aquí. Y la versión hipotética va a quedar en 1. El nivel de confianza 95. Hipótesis alterna. Vamos a poner que sea una relación hipotética diferente. Y vamos a utilizar la prueba de intervalos de confianza en base a distribución normal. Ok, le damos a aceptar. Podemos mostrar gráficas también. Vamos a seleccionar histograma, gráfica resumen, gráfica de valores individuales. Le damos a aceptar. Y aceptar. Ok, aquí tenemos una gráfica de valores con las de las mujeres y de los hombres. Aquí vemos cómo están más esparcidas las plaquetas o los conteos de los hombres, que tanto las mujeres hay partes donde son muy similares. Entonces, esta es una gráfica de valores individuales, un histograma, igual aquí nos muestra los datos. Una prueba de separado de varianzas, prueba de Fisher, valor P de 0.340. Aquí vemos estos ICs y la gráfica de hombres y mujeres. Entonces aquí nos arroja estos datos. En mujeres una desviación estándar con 27 muestras, 75.993, una varianza de 5.774.971, que va de 59.846 a 104.144. Entonces, aquí tenemos una relación estimada, que es el 1.22361, y una hipótesis nula. Entonces, aquí pues nos dice que no hay evidencia suficiente de que sean iguales, porque pues aquí ya hay una relación estimada con una variación. Entonces, esta sería la evidencia y resultados de este ejercicio. Los datos estos que nos arrojó Minitab. Entonces lo vamos a poner en la presentación como datos, como la evidencia que se mostró. Y
Ok, ese sería el resultado. Entonces vamos con el ejercicio número 2. Cerramos esta pestaña de Minitab y abrimos los datos del ejercicio número 2. Entonces dice el ejercicio que dice ejercicio de discriminación. Los Renew Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito según datos del debate The Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry y Boland American Statistician. Volumen 58, número 2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que ambas muestras provienen de poblaciones con las mismas desviaciones estándar. Entonces, aquí tenemos estos datos aquí en Minitab. Unos son, sin éxito son 60 y con éxito son 54. Entonces, vamos a aplicar lo mismo, estadísticas básicas, dos varianzas, cada muestra en su propia columna y vamos a seleccionar sin éxito y con éxito. Nos vamos a opciones, el nivel de significancia que nos está pidiendo el problema es 0.05, así que sí quedaría en el nivel de confianza el 95%, recibe práctica 1, queremos ver con la misma desviación estándar, y vamos a afirmar que ambas muestras provienen de la población con la misma ya sabes que los ataques que con éxito y sin éxito tienen al realizar el concurso para que les otorguen un ascenso. Entonces le damos a aceptar. También vamos a sacar unas gráficas y aceptar. Tenemos unas gráficas, vemos que tienen similitud, pero hay más presencia de un solo lado en los hombres. Aquí tenemos un histograma y aquí tenemos los ICs y la gráfica de caja. Aquí tenemos los datos que nos arroja Minitab, la desviación estándar, la desviación estimada. Entonces aquí también no hay evidencia suficiente, ya que con el resultado que nos da pues es mucho menor al nivel de confianza que nos pide el ejercicio. Entonces este sería los datos que indica este ejercicio. Entonces con esto tomamos evidencia de lo que se aplicó en este ejercicio y vamos a poner las gráficas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.